es una compensación por el satsang y el encuentro que hicimos el sábado pasado, en el que hablamos de Brahmacharya, Mafe y yo, y pues desgraciadamente no se grabó. Así que hemos decidido reunirnos ahora nosotras dos y tratar de reproducir todo lo que tratamos sobre Brahmacharya el sábado pasado. Y como siempre, comenzamos cantando el mantra de apertura, manos juntas al pecho. Cerramos ojos, nos sentamos en una postura cómoda, con la espalda erguida. Inhala profundo. Sahana Bhavatu. Sahana Bhavatu. Sahana Bhunaktu. Sahana Bhunaktu. Saha Viryam Karavavahai. Saha Viryam Karanavahai. Tejasvinavaditamastu. Tejasvinavaditamastu. Ma Vidvishavahai. Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Inclinamos la cabeza hacia el pecho. Vamos abriendo los ojos lentamente, bajamos las manos. Chicos, comenzamos entonces. Como siempre, recapitulamos un poquito para saber qué estamos trabajando, dónde estamos, y para tener ese hilo conductor e ir cosiendo ese pasito a pasito, porque al final los Yoga Sutras nos invitan a eso, es tejer poquito a poco cada palabra, cada acción. Entonces, dándole ese hilo conductor, recordamos que estamos trabajando todos los sábados Patanjali Yoga Sutra. Y empezamos directamente en el capítulo número 2, el capítulo de la acción, el capítulo de cómo realmente empezar a practicar. ¿A qué llevamos eso de práctica? Y dentro del capítulo 2 estamos trabajando el Ashtanga Yoga, la yoga de las 8 pasos, y empezamos por el primerito, en el cual todavía estamos allí, que es la práctica de llamas. ¿Cómo me relaciono yo con el otro? ¿Cuál es mi comportamiento hacia afuera? Evaluando siempre el hacia afuera y evaluando el mí. Entonces, para esa práctica, empezamos con los llamas. De los llamas ya hemos visto la no violencia, ahimsa, satya, asteya, y hoy nos toma el controversial número 4, que se llama Brahmacharya. Sabemos, si ya tenemos algún conocimiento, si sea muy chiquitico, de la práctica, que en algún momento hemos escuchado que este es el famoso llama de Brahmacharya, no tener sexo, ser célibe, que así es como más o menos lo han traducido. Vaya, así fue la primera vez que yo realmente me aproximé a este llama como tal y que tuve también mis negaciones hacia él. Entonces, tratemos un poquito de ir más allá de la superficie, de abrirnos un poquito a qué me puede estar ofreciendo. Si vamos directamente qué dice el texto, según una de tus traducciones, todas las traducciones tienen sus leves diferencias, nos dice que aquella persona que está establecida firmemente en el Brahmacharya va a tener como resultado, sin ningún tipo de duda, vigor, vitalidad, muchísima energía. Hay otra gente que dice mucho poder, pero el poder interno. Entonces, Brahmacharya, quien está establecido allí, va a tener vitalidad, vigor y muchísima energía. La primera vez que yo tuve contacto con qué significaba esa palabra, recuerdo que fue muy curioso porque fue mucho más allá de lo que yo incluso pensaba. Yo lo relacionaba solamente con el tema del sexo. Y recuerdo mi profesor en la India que él estaba comentando que antes de entender cualquier tipo de práctica de yoga, hay que entender de dónde viene, que como sabemos, o capaz y no, es de la civilización Vedanta. Cuando vemos la civilización Vedanta, ellos se puede decir que se dividían en 4 diferentes edades y dependiente de la edad, tenían como una labor social en específica, y labor social y labor personal. En la primera etapa, cuando la persona tenía entre 0 y 25 años, era esa etapa de la vida en la cual toda su energía estaba destinada al conocimiento. En aquel sistema tan bonito, los niños, los adolescentes eran enviados a un gurú, y la figura del gurú
era la que los convertía en ellos como pequeñas esponjas y iban poco a poco absorbiendo ese conocimiento y lo más bonito, de la gente en esa sociedad que ya tenía ese conocimiento intrínseco. Entonces, esa era la primera etapa de la sociedad. Luego tú tienes de los 25 a 50 años, era la parte donde tocaba esos placeres, ya sea en forma de matrimonio, crear una familia, ese éxito del trabajo, era esa constitución de ese yo social. Tengo mi familia, tengo mi trabajo. La tercera etapa vendría siendo más de los 50 a los 75 años, que era en donde la persona daba un espacio, más allá de ese yo, de familia y trabajo, le empezaba a servir a la sociedad. Entonces era la parte más de karma yoga, más de servicio al otro. Y finalmente, la última etapa de la vida, que ellos dicen que es desde los 75 hasta los 200 años, era renunciación. Es más, se dice que Patanjali Yoga Sutra inspiró todo su libro viendo y observando esta última práctica, porque la invitación era a la meditación, a me salgo completamente de esos núcleos que he venido construyendo toda mi vida para venir a mí, en la soledad. Y lo más curioso de todo esto, chicos, que todo esto tiene un punto, es que la primera etapa, que era desde los 0 a los 25 años, se llamaba Brahmacharya. ¿Por qué? Porque precisamente invitaba al conocimiento. Era ese momento en el cual las personas invertían su energía en transformarse a sí mismas. ¿Qué es lo que pasa? Que claramente ese era un momento en el cual ellos no estaban devoted to ningún tipo de cuestión sexual. Y nosotros como buenos occidentales agarramos solamente eso y así fue como lo traducimos. Lo importante, chicos, es que quiero que vean más o menos de dónde viene y sobre todo la parte de concentro mi energía en ser esa esponjita que quiere conocimiento. Justamente una de las swamis que yo veo muchísimo, ella habla de que Brahmacharya es que precisamente primero todos somos energía, y no solamente somos energía, sino que además todo y cada cosa de la que hacemos requiere energía. Estar aquí requiere energía, hablar requiere energía, tener amigos y relaciones requiere que yo invierta energía, mi trabajo claramente invierte energía, y si yo decido tener un cambio espiritual, eso invierte mucha energía. Y que lo importante es que uno sea consciente de que uno tiene energía, ya sea limitada o ilimitada. Y también de que uno, lo bonito es tener la idea de a dónde la estoy destinando, a dónde va mi energía. Nunca va a ser lo mismo la cantidad de energía que requiere una persona que, por ejemplo, va a ir a trotar un domingo por la tarde, que su única energía va a ser decidir que quiere ir a trotar y comprarse unos buenos tenis, mientras que una persona que quiere realmente en algún futuro ganar un maratón, porque esta segunda persona va a llevar toda su vida, su sueño, su dieta, sus entrenamientos, en función de esa meta. Entonces ella nos decía algo precioso, decía, mientras más alta la meta entre comillas, recordemos que la vida no es cuestión de metas, pero es para tratar de traerlo a tierra. Mientras más alta la meta, más es la energía que yo voy a invertir. Entonces imagínense cuánta energía no puede ser si quiero conocer o ser Dios, si quiero conocer esa energía tan bonita, cuánta energía no tengo que invertir. Entonces, chicos, nos quedamos un poquito con ese concepto de energía que ya vamos a volver a él. Partiendo de todo esto, si vamos a Brahmacharya, la palabra como tal, Brahman, como ya lo han escuchado varias veces, puede significar Dios, puede significar energía máxima, puede significar la parte más auténtica de mí, ya dependiendo como cada uno de ustedes lo quiere trasladar. Y Brahmacharya requiere directamente camino. Entonces el camino para conocer a Dios, el camino para ser Dios. Muchas personas incluso dicen el camino para comportarme como Dios, como el Dios que soy. Una vez más, ya depende de cada uno de las concepciones que Dios tenga y su aproximación hacia eso. Sin embargo, chicos, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado mucho a ser mi amiga de este concepto es algo que para mí viene incluso antes del concepto, que es de partir la idea de que nosotros no solo somos un cuerpo físico. Si nos vamos mucho más atrás en la filosofía antigua, y de ahí vienen grandes corrientes incluso religiosas, tenemos lo que vendría siendo la filosofía de los griegos y tenemos lo que vendría siendo la filosofía de los sumerios. Los griegos, por su parte, ellos creen un sistema muy dualista. ¿En qué sentido? De que existe el bien y el mal, de que existe por un lado Dios y por otro lado el mundo, de que existe el cuerpo, de que existe la materia, pero son cosas completamente antagónicas. Es más, el catolicismo, que no es el cristianismo, chicos, el catolicismo institucional, muy abrahámico, de allí precisamente se basa mucho esta idea, Dios y el mundo, cuerpo con el espíritu, mucho en esa dualidad. Los sumerios, por su parte, sí nos dice que nosotros, por ejemplo, Dios es el mundo y que nosotros somos espíritu, pero somos materia. Y la invitación es precisamente a reconocernos
como eso, de que claramente somos un espíritu que está en un cuerpo, pero que el cuerpo, a mí me encanta la figura de verlo como un instrumento. Mi cuerpo físico es mi instrumento para realmente estar aquí, vivirme y expresarme como todo realmente lo que soy. Pero el gran error es que muchas veces, yo creo que aquí en algún momento de la vida todos hemos caído en esto, que simplemente dejamos que nuestro instrumento cree su propia vida, su propio nombre, sus propios deseos, sus propias necesidades, y simplemente nosotros nos volvemos meramente ese instrumento. Hay una frase muy bonita para ver esa dualidad, porque tampoco, como ya hemos visto, no es negar esa parte de nosotros, es entenderla como parte. Hay una frase muy bonita que dice Ravi Ravindra, que él dice que precisamente el espíritu sin el cuerpo se queda completamente cojo, pero que el cuerpo sin espíritu es completamente ciego. Entonces, por eso hay que trabajar de la mano, entendiendo que uno funciona con el otro y que el cuerpo es el espíritu de esas cositas que tenemos mucho más allá, pero entenderlo así. Vaya, esto como una vez más es solo una propuesta. Entrando directamente en Brahmacharya, la manera en que se les voy a compartir hoy va a ser viéndolo desde dos puntos de vista. Primero, como moderación, Brahmacharya como moderación, que es una de las formas en las cuales está traducido, y Brahmacharya como celibato, que es algo que tampoco podemos ignorar. Entonces, chicos, Brahmacharya como moderación, directamente en el Bhagavad Gita, si no me equivoco en el capítulo 6, pero probablemente está equivocada, no, mira, capítulo 6, exactamente, se dice que precisamente un yogi o un brahmachari, muchas veces lo utiliza muy de la mano, un sinónimo del otro, dice que es aquella persona que no come mucho ni come poco, que no duerme mucho ni duerme poco, sino es aquella persona que logra encontrar la ecuanimidad, que es que no está ni bien ni mal, está justamente en el centro, porque insta que precisamente el yogi tiene que alejarse de los extremos, tiene que buscar el balance, y que ahí está el brahmacharya, que ahí está el yogi. Estos chicos, como sabemos, yo creo que en toda experiencia nosotros hemos visto que adoptar un extremo es sumamente fácil, porque al adoptar un extremo estamos adoptando una ideología externa y ya me leo la receta y lo hago. Pero realmente el balance requiere discernimiento, entonces por eso es que la moderación es tan difícil realmente, y por eso encontrar ese balance es tan difícil. Todas filosofías espirituales nos instan al balance, pero vaya, que mira que todavía seguimos allí, entre los extremos, tratando de más o menos surfearnos el balance. Entonces, chicos, un ejemplo que me ha ayudado muchísimo a ver precisamente, vaya, a entenderlo mucho mejor, es una traducción que dice Sadhguru, que él dice que para encontrar ese balance es tratar de hacer que todas nuestras compulsiones se vuelvan conscientes. Es decir, que todas esas cosas que hacemos en piloto automático, como por ejemplo comer demasiado, hablar demasiado, trabajar demasiado, hacer demasiadas asanas, no hacer ninguna, todos estos demasiados, precisamente sin conciencia, es lo que hace que nosotros empecemos a perder muchísima energía, es pasar todas las compulsiones a la conciencia. ¿Cómo lo ilustra de una manera maravillosa Yogananda Paramahansa? Yogananda nos dice que precisamente en el libro de Génesis, que estoy completamente segura que ustedes lo han escuchado porque es la famosa creación, Adán y Eva, la serpiente y todo lo demás, él nos dice que eso es un excelente ejemplo para empezar a entender el tema de compulsiones y conciencia. Él cuando nos habla precisamente de estar en ese bonito jardín del Edén, todo esto como una metáfora, chicos. Recuerden que no lo tenemos que ver como algo que simplemente es así, historia y ya pasó. Entonces, él nos brinda la opción de decir que en el jardín del Edén, precisamente, todo va en centro del famoso árbol de la vida. Y él nos dice que ese árbol de la vida está dentro de nosotros, que si uno se imagina un árbol enfrente de uno, tienes el tronco, tienes todas las ramitas y tienes todas las raíces. Si eso nosotros lo volteamos, vendrían siendo las raíces, todo lo que vendría siendo nuestro cerebro y sus circuitos, el tronco, toda la parte de la espina, toda la espalda, y precisamente las ramas, todo lo que vendría siendo nuestras extremidades. Y la manzana estaba en el centro de todas las ramas. Eso vendría diciendo, como lo diría Yogananda, que la manzana se puede decir que está en este primer chakra. Y que refleja todo lo que es nuestros sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, el sexo, todo lo que nosotros, nuestra conexión con el mundo exterior. ¿Cuál es la invitación para no agarrar la manzana? Es no agarrar la manzana simplemente por el hecho de agarrarla de forma inconsciente. Hay dos personajes más en ese maravilloso cuento que son Adán y Eva. Una vez más nos dicen, olvídense de que Adán es el hombre y Eva es la mujer. Nos está hablando de las energías sutiles. Adán es la energía precisamente de esa razón, de ese conocimiento que tenemos dentro. Eva son esas emociones sutiles. Y no queremos que ninguna de estas manos agarre la manzana simplemente por el hecho de agarrar.
queremos que se junten y de forma consciente agarrar y utilizar esos sentidos. Entonces, precisamente esa es la invitación de la moderación, usar ese Adán y Eva que tenemos dentro, que también lo dirían como Ida y Píngala, que tenemos dentro, y hacer el uso bonito y consciente, no, quitémonos incluso limitado, no limitado, no, consciente, de precisamente esa manzana, de nuestros sentidos. Krishna, que era mi profesor en la India, lo explicó de una manera muy bonita. Déjame ver si puedo compartir entonces la pantalla. A ver, compartir pantalla, aquí está. Cris, confírmame que se está compartiendo. Ajá. Aquí está. Si vemos esta imagencita de aquí, vemos los koshas, que son los famosos 5 cuerpos que tenemos. Krishna, recuerdo que cuando nosotros les preguntamos precisamente el por qué, cuál era la razón por la cual no podíamos realmente enfocarnos en el cuerpo físico, de realmente por qué. Y él decía, chicos, si lo ven en esta imagen, es sumamente sencillo de entender, porque aquí podemos ver que tenemos 5 diferentes cuerpos, que es el cuerpo físico, que es el que vemos, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo del bliss cuerpo, los diferentes cuerpos que tenemos dentro, que son diferentes capas de energía. Y él simplemente lo que nos decía era que si nosotros toda la energía, que esto en una fase idónea tendríamos que distribuir de forma igual en cada uno de nuestros cuerpos, son 5 cuerpos, 20% en cada uno de ellos. Pero que si nosotros el 90% de la energía se la damos al cuerpo físico, con sus necesidades, con lo que creemos que son nuestras necesidades, comer muchísimo, hablar muchísimo, movernos muchísimo, y todo muchísimo, o todo lo contrario, o todo en absolutamente sin nada, en cero, que lo que estamos haciendo es jalando la energía de los otros cuerpos y estando completamente en desbalance. Entonces, una vez más, estar consciente, lo mismo, de que nuestro cuerpo es solo un instrumento, pero hay muchísimas otras capas de energías que tenemos que cuidar exactamente igual. Y pareciese que precisamente, vuelvo a ustedes, dejar de compartir, vale, pareciese que la clave para entender esto es la moderación. Ya partiendo a la otra ramita, a la otra parte de Brahmacharya, el tema del celibato. Lo primero, chicos, que ya esto creo que lo hemos venido hablando en muchos satsang, es que aplica con todos los yamas anteriores, no entrar en la negación. No es no sexo, porque sabemos que al negar algo ya empiezo a reprimirlo y están las horribles historias que han pasado en la Iglesia Católica y en otras religiones, que al suprimir algo, parte de nosotros todavía quiere, porque incluso no lo suprimimos en ninguna otra parte del cuerpo, solamente como algo externo. Sin embargo, chicos, hay algo muy bonito que Sadhguru comparte, que es que precisamente, él una vez en una conferencia, él mencionó un ejemplo precioso, que él simplemente preguntó cuántas personas comían mangos de las que estaban allí. Todo el mundo levantó la mano, porque ¿quién no ha comido de quién no adora los mangos? Entonces todo el mundo levantó la manito. Inmediatamente hizo una segunda pregunta, que es, ¿cuántas personas de aquí realmente siembran árboles de mangos? Y entre toda esa conferencia en la India, que imagínense, fue bastante gente, una sola persona, creo que fueron 2, levantaron la mano. Y Sadhguru dijo algo muy bonito, que él dijo al final, lo importante es que entre el grueso del 100% que somos, tiene que haber siempre ese 1 o 2% que siembren árboles para que todos podamos comer. Y al final está hablando de comer ese alimento espiritual. Ciertamente, el celibato para ciertas personas, en ningún momento se dice que para todas, pero personas que están completamente dedicadas en cuerpo, alma, espíritu y esos 5 cosas a Dios y a su descubrimiento, el celibato pareciese que fuera el camino. Y allí comemos todo. Yo soy la primera que Yogananda Paramahansa, Sadhguru, muchísimos swamis que me alimento mucho de ellos, cumplen ese celibato. No lo promueven porque dicen, no, la vida en pareja ya es otra cosa. Y si esa es tu elección y esa es tu dharmarita, pues maravilloso. Simplemente lo que instan es, vaya, claro que sí, pero háganlo una vez más de forma consciente. Conciencia, una vez más, moderación y conciencia. Finalmente, chicos, un pensamiento adicional antes de ya pasarle toda la batuta a Cris. Sadhguru también comenta algo muy bonito, que él dice, al final todo el ser humano lo que quiere es joy, dicha, gracia, más allá de felicidad, porque felicidad también a veces podemos quedarnos simplemente en una emoción. Y no es casualidad que incluso comenzamos la charla de hoy cantando 3 chantis. Chantis es esa petición de paz, de paz, de paz, de paz. Y él dice que el grave error, una vez más conectando con todo lo anterior,
es que como nos creemos que somos al final nuestro cuerpo, confundimos esa necesidad de joy, de gracia, de chanti, con placer. Y el tema que pasa con el placer, que el placer hace que yo cree necesidad del otro, necesidad de quiero comer, necesito alimento, quiero tener relaciones sexuales a cada rato, necesito a otra persona, creo apego a las otras personas, y al final necesito de otro, creo apego a otro, creo sufrimiento. Entonces, que esa es parte también de esa raíz de que tenemos que entender, de que al final lo que buscamos es esa brahmacharya, es buscar esa naturaleza y ese joy máximo que está precisamente adentro. Yo me acuerdo que en un momento de mi vida, y ya con esto termino, yo también estaba tan metida en ese instrumento, en que yo era nada más mi instrumento, y estaba muy metida en un ego intelectual, esta fue la parte universitaria, y muy metida en los extremos, más todo lo que hemos dicho que no se debía hacer. Y justamente en un momento de mi vida, cuando empecé a volverme a ser amiga del cristianismo, imagínense, era una persona de izquierda, feminista, que estaba volviendo a leer la Biblia. Entonces, en ese momento, mi diosa era María Magdalena. Y yo quería probar que realmente Jesús y María Magdalena habían sido pareja. Y yo me dediqué como 6 meses de mi vida a buscar y probar para mí misma, para más nadie, que Jesús y María Magdalena habían realmente sido pareja. Vaya, que todo esto me llevó a descubrir evangelios preciosos, porque descubrí los evangelios agnósticos. El evangelio de María Magdalena es una de las cosas más bonitas que yo he leído en la vida. El evangelio de Tomás, decían cosas preciosas y decían cosas muy reveladoras, como por ejemplo, que Dios también se encontraba en la cama matrimonial, en esa unión tan bonita entre el hombre y la mujer. Pero al final de todo, yo creo que después de que efectivamente al final, con diferentes pruebas, yo llegué a la conclusión segura del Santo Grial, de que claro que sí, que estaban juntos, que eran pareja, que María Magdalena fue la mejor discípula, la que mejor entendió a Jesús, que por algo Jesús se le apareció a ella cuando resucita. Pero luego al final lo que yo me di cuenta es que también yo estaba en ese momento en esa burbuja de no buscando, quería probar más algo de placer, de cuerpo, de por qué habían sido pareja solamente en el cuerpo físico. Al final es lo bonito y esa muestra tan preciosa de esa gracia tan linda que se busca con esa aspiración de Brahmacharya, de Dios. Último, chicos, lo importante es que al final no es si uno es célibe o no, no es cuánto uno lo haga o no, porque yo creo que ni siquiera uno, cuando uno era virgen al principio, ya estaba iluminado, o sea que esto una vez más es una técnica. Lo importante es que si esto es ahorro energético, ¿qué hago yo con esa energía? ¿A dónde la destino? No es simplemente dejo de tener relaciones, me modero con todo, pero después dejo esa energía. ¿Dónde? ¿Qué hago con esa energía? Y lo bonito es transformarla en acción. ¿En qué acción? En todo lo que hemos venido trabajando, en todos los llamas que hemos venido conversando. En acción, 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 en práctica. Entonces, chicos, esa es un poquito la aproximación a Brahmacharya que viene por este lado. Cris. Audio, mi amor. Gracias. Muchísimas gracias, Mafe. Brillante. Menos mal que decías que no tenías energía, nunca mejor dicho, porque la verdad es que ha sido muy intenso y súper interesante. Bueno, pues voy a tratar de enlazar mi parte, lo que tengo preparado, con lo que ha dicho Mafe, para que veamos diferentes perspectivas de explicar lo mismo, ¿no? Y bueno, recapitulando, recordando un poco lo que ha explicado Mafe sobre el sutra, que es el 38 del Sadhanapada, que nos explica lo que es Brahmacharya, por no ser redundante, voy a hacer un esquema que yo lo dividiría en 3 definiciones posibles, y no contradictorias, sino complementarias. Una sería Brahmacharya como celibato o castidad, otra sería Brahmacharya entendido como templanza o moderación, y la tercera sería hacer un uso eficiente de tu energía, partiendo de que todo es energía. Yo me voy a enfocar mucho, sobre todo, en esta tercera vía. Voy a explicar las 3, pero me interesa mucho hablar de la tercera porque me he preparado bastante material sobre ciencia, porque, bueno, simplemente yo no suelo desdeñar ningún tipo de información que me viene. Me gusta tanto la espiritualidad como la ciencia, porque pienso que ciencia y espíritu al final vienen a decirnos lo mismo, y me fascino con cualquier tipo de conocimiento. Y entonces, pues casualmente, como esta semana me ha dado por estudiar cosas de ciencia,
no por Brahmacharya en sí, sino porque ha sido así, pues entonces voy a hablar de lo que tengo fresco en mi cabeza. El sutra, como ha dicho Mafe, nos dice que aquel firmemente establecido en la moderación o en Brahmacharya o en la castidad o en el uso eficiente de la energía, cualquiera de esas tres definiciones, pues esa persona gana fuerza vital, gana energía, gana vitalidad, ¿vale? Yo creo que este es el yama, de los 5 yamas que hay, este es el más malinterpretado, es el que pues más contradicción genera, y es normal porque tú lees celibato y dices, madre mía, yo no puedo ser un yogi, ¿cómo que es esto de celibato o de castidad? ¿No? Que efectivamente es un voto que no solo hacen los yogis, el voto este de castidad se hace en múltiples doctrinas espirituales, pero no es lo que nos están pidiendo aquí. Yo creo que depende cómo lo interpretes, por eso me gusta esta idea que también ha dejado Mafe bastante clara de que entendámoslo como templanza, entendámoslo como moderación y entendámoslo como una optimización de tu energía. Voy a explicar un poquito esto de Brahmacharya, de dónde viene. Ya sabéis que soy una apasionada de la etimología, entonces pues me molesté en mirar qué significa Brahmacharya. Yo pensaba que venía de Brahma, pero no, es Brahman, que no es lo mismo. Y Brahman, como bien ha dicho Mafe, es la luz universal o la energía creadora o llámale Dios. En verdad da igual cómo lo digas. Los científicos van a decir energía y los místicos van a decir Dios, pero al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, si Brahman es la luz universal o Dios, Charya es la conducta o el camino hacia Dios, como ha recalcado Mafe antes. Y esa conducta hacia la luz o hacia Dios o hacia ese ahorro de energía nos está hablando de qué tipo de energía hay. Como Brahmacharya nos lleva a una interpretación que es el celibato, está hablando de la energía creadora, que es la energía sexual, es la energía con la que se expande la naturaleza. ¿Por qué la energía sexual es tan importante? Pues porque en verdad es la única energía que existe. Energía hay de muchos tipos, ¿vale? Luego hablaré de esto, pero principalmente como mamíferos, la energía sexual es la fuente de la vida, es como la forma que tenemos de reproducirnos, al igual que el resto de la naturaleza. Por eso es importante sublimar esta energía, y además estoy recordando ahora una de las preguntas que hubo el sábado al respecto. Bueno, más que preguntas fue un comentario que creo que hizo Susana, si no me equivoco, bueno, lo hizo alguien, que decía que tiene mucho que ver con el Tantra, ¿no? Que en el Tantra proponen sublimar esa energía sexual, transmutarla. Que no se trata de reprimirla, porque bien sabemos que aquello que nos reprimimos luego sale con más fuerza y es mucho peor. Entonces se trata, ¿qué es esto de sublimar o de transmutar? Pues es en alquimia, lo vamos a ver también, este concepto, lo vamos a ver en Cábala, lo vamos a ver en un montón de prácticas espirituales, este concepto de la transformación, de la transmutación de la energía. Y en yoga se habla de que se transforma, se sublima y se convierte en ollas. Ollas, para los que sabéis de Ayurveda, os sonará mucho este término, y significa el vigor, que al final es la energía vital que uno tiene, y en la definición pone que es la energía esencial del cuerpo físico. Acordaros de ese gráfico que ha puesto Mafe sobre los 5 koshas o los 5 tipos de cuerpo que tenemos según la cosmovisión del yoga, y nos está hablando de ese cuerpo que es el cuerpo físico. Y entonces ollas es la energía vital del cuerpo físico, es el fluido de la vida, digamos. Y cuando es deficiente nos dicen que provoca debilidad, neurastenia, que es lo que conocemos como fatiga, cansancio, y en última instancia, cuando ollas se agota, lo que nos puede llevar es incluso a enfermarnos e incluso a la muerte. Claro, se disipa esa energía vital, ese fluido, y te mueres, ¿no? Entonces es lo que nos mantiene aquí en pie. Desde el punto de vista de la ciencia, pues sabemos que la energía como definición científica es la capacidad de la materia para poder realizar un trabajo. Esos trabajos pueden ser el movimiento, que sería la energía cinética, puede ser el calor, la energía calorífica, o puede ser la luz, la energía lumínica. Por ejemplo, como una lámpara, cuando tú la enchufas, lo que está haciendo es una transmutación de energía eléctrica en energía lumínica.
Y a su vez, esa energía lumínica, si tú la dejas un rato, la lámpara encendida, esa energía lumínica también se va a transformar ¿en qué? En energía calórica. ¿Entendéis? Entonces, la energía, ya sabéis que esta es una de las grandes máximas de la ciencia, que esto lo conocemos todos, que es que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Vale? Creo que con el ejemplo de la lámpara se entiende muy bien. Tú piensas que en nuestro interior también tenemos como una lámpara, que podemos transformar esa energía sexual en esa energía de luz, en esa energía de suprema consciencia. Esto tiene mucho que ver con ese despertar de los chakras o la kundalini que habréis oído muchas veces. Y es que efectivamente, pues esto que nos habla el tantrismo de sublimar la energía sexual es ir desde el primer chakra y el segundo, que son los más conectados con los órganos sexuales, hacia arriba, activando uno a uno los chakras para al final, digamos, como iluminarte y conseguir encender esa bombillita. Yo siempre he sido muy escéptica con el... Bueno, en general trato de ser escéptica, aunque luego me guste mucho la mística, pero que no me gusta creerme las cosas porque sí, porque ay, qué bonito, qué lindo, me lo creo. No, yo trato de contrastar y sobre todo de vivirlo como experiencia. Y en mi opinión esto de la iluminación, para mí, bueno, lo digo desde la humildad, vamos, porque yo no soy quien para hablar de la iluminación, pero creo que no hay una iluminación completa o yo no la he vivido. Lo que sí que creo que todos hemos vivido es pequeñas iluminaciones, pequeñas bombillitas que se te encienden, y dices, coño, he visto la luz, que ahora me he dado cuenta. O sea, a veces puede ser porque se te ocurre una idea brillante, algo creativo, y otras veces puede ser porque dices, jo, yo siempre he tenido este defecto o esta limitación y ahora me acabo de dar cuenta de que es absurdo, como que me he iluminado. No sé si me explico, ¿no? Que, que hay como pequeñas iluminaciones, pequeños interruptores que podemos ir accionando para transformar esa energía, digamos, de ignorancia, energía de sabiduría o de luz. Por eso yo creo que cuando en los círculos estos espirituales, de yoga, de New Age y tal, se habla todo es energía, en verdad yo creo que no es algo tan espiritual, porque mucha gente, incluso gente que es muy escéptica, ¿no? Que no le gusta esto de la espiritualidad porque son ateos, y yo lo respeto y entiendo que también es por el raciocinio también se puede llegar al entendimiento, pues como que echa un poco para atrás, ¿no? La gente que está, ay, es que todo es energía, pero es que en verdad no es algo espiritual, o no es solo espiritual, es que es física pura. Los científicos dicen que la energía es la base del universo, es de lo que está conformado el universo. Y esas partículas, a ver, ya sabéis que las moléculas están formadas de átomos y los átomos de partículas. Pues esas partículas de las que son pequeños paquetes de energía, de eso está formado el universo y de eso estás formado tú. Por eso, si la definición de energía es la capacidad de la materia para poder realizar un trabajo, la energía entendida como energía de una persona, de un ser humano, es la capacidad o la fuerza para actuar física o mentalmente. Entonces aquí para mí viene el tema del cansancio, ¿no? Que muchas veces decimos no tengo energía o me he agotado la energía, pero esto es algo que es una falsa creencia. Nadie puede estar cansado. Esto no es así. El único motivo que puedes tener para estar cansado es... Hay varios motivos, porque sí que hay lo que se llama ladrones de energía, pero lo que quiero que entiendas es que la energía tú no la creas ni la destruyes, se transforma, y la energía sobre todo no la creamos nosotros, la energía está en el universo y nosotros estamos formados por esos paquetitos de energía que están ahí. Entonces es infinita, es hiperabundante. Y lo que ocurre con el cansancio es que tú estás empleando tu energía para otra cosa en vez de para estar lúcido y despierto, pero eso no significa que no la tengas, claro que la tienes. Lo que pasa es que biológicamente el cuerpo tiene una forma de recargar su batería, al igual que tú enchufas el teléfono móvil para cargarlo. Nosotros, ¿cómo nos enchufamos? Cuando dormimos. Sobre todo con el sueño con el que más nos reparamos y reponemos todo. Tú piensas que cuando duermes además se recomponen todos tus tejidos. ¿En qué gasta más energía el ser humano? Porque ya hemos dicho cómo se recarga y ahora vamos a ver cómo gasta energía el ser humano. Pues el ser humano gasta energía en
me he molestado en contrastar esto. Si alguien sabe más sobre el tema que yo, que me corrija, pero bueno, yo he intentado ir a fuentes fiables y he visto que la primera actividad en la que gastamos más energía es en respirar. Fijaros la importancia que tiene la respiración en la práctica, al menos en las prácticas que enseñamos Mafe y yo, que se trata de sincronizar movimiento y respiración y fijarte en tu respiración, es lo más importante, porque además en yoga ya sabemos que es el vehículo con el que podemos trabajar el control de la mente, frenar esos vritis o esas fluctuaciones. Y luego, tal y como es tu respiración, va a ser tu mente. Si tu respiración es agitada, ansiosa, pues tu mente va a estar así. Si tu respiración es lenta y armoniosa, tu mente va a estar mucho más calmada. Entonces, en lo primero que gastamos energía es en respirar. En lo segundo es en pensar. En pensar, o sea, de ahí la importancia de aprender a controlar los pensamientos y las fluctuaciones mentales para ahorrar energía. Porque nosotros somos como una batería de estas de litio, que se carga durmiendo. Y si queremos ahorrar energía, pues cuantas menos aplicaciones tengamos instaladas, o sea, cuantos menos britis, pues más energía ahorramos. Entonces, en el pensamiento, mucho cuidado con el diálogo interno. Tener un diálogo interno eficiente, óptimo, digamos, ecológico. Y en lo tercero es en la digestión. Esto es interesantísimo porque también hay muchas creencias que a lo mejor viene esto de la guerra civil, de cuando la gente pasaba hambre, pero como que hay que comer mucho para tener mucha energía. Y esto es completamente falso, es al revés. Se emplea muchísima energía en hacer la digestión y hay que ser frugales en este sentido, frugales y yo diría frutales. Es decir, pues me estoy acordando ahora de los mangos de Mafe, ¿no? Cuanto más limpia sea nuestra alimentación, cuanto menos energía le requiera al cuerpo para digerir, pues más energía vamos a tener disponible para estudiar o para mejorar como seres humanos. Y esto no tienes más que hacer la prueba. Si comes poco, te sientes débil. Si comes mucho, ¿cómo te sientes? Te sientes como un tonel que solo te apetece ir a echar la siesta porque estás agotado. Entonces, tú mismo puedes hacer la prueba, ¿no? Y bueno, esto también me lleva a lo que ha dicho Mafe, volviendo un poco a Brahmacharya como templanza o moderación, ese autocontrol de controlarte, pues por ejemplo comiendo, cuánto dormir en demasía también es malo. Y bueno, los griegos decían in medio virtus. Yo leí un texto precioso de Aristóteles sobre este tema y ojalá me acordase. Si alguien sabe de qué hablo, por favor que me lo mande porque me encantó el texto este de Aristóteles, que hablaba de los opuestos, de cómo conciliar opuestos y llegar al equilibrio. Y me estoy acordando ahora de esto de in medio virtus, que dice en el camino del medio está la virtud, con otras, digamos que esto también lo dice el budismo, ¿no? Lo del camino del medio, que en el frontispicio del templo de Delfos, en Atenas, casi todo el mundo sabe que ponía noscete ipsum, conócete a ti mismo, ¿verdad? Que igual te suena esto, Mafe. Noscete ipsum, conócete a ti mismo, pero poca gente sabe que ponía también medem agan. ¿A ti te suena esto de Medem Agan, Mafe? ¿No? Pues Medem Agan hace alusión a esto de la moderación. Significaba como el término medio o algo así, ¿sabes? Como que uses la energía justa para cada acción. Y es muy interesante, me acabo de acordar. Volviendo de nuevo al tema de en qué gastamos más energía, a mí me dijo un médico que en la energía sexual, en el acto sexual, sobre todo los hombres, perdían muchísima energía, digamos, por vía de la eyaculación. Y de ahí que el Tantra también nos diga que esa forma de sublimar la energía sexual para que se transforme en energía para iluminarte tenía mucho que ver con esto, ¿no? Porque sobre todo los hombres se quedan como agotados al eyacular. Y es porque no sé por qué la naturaleza nos ha hecho así, como con esta diferencia respecto a hombre y mujer, porque se supone que este problema, entre comillas, no se da en las mujeres, es más en los hombres, y por eso en el Tantra lo que hacen es como eyacular hacia adentro, para que se vaya acumulando esa energía. Yo no sé si esto es algo saludable o no, no tengo ni idea, pero vamos, es otra de las razones por las que nos habla Brahmacharya de este tema de controlar la energía sexual. Luego, volviendo un poco al tema que yo hablaba de que toda la energía de la que estamos hechos son pequeñas partículas de
que son paquetitos de energía. Y volviendo otra vez al tema de la abundancia, de que la energía no se crea ni se destruye, por lo cual no tengas miedo de quedarte sin energía, eso sí, duerme bien y ten buenos hábitos y sé moderado. Fíjate, Neil deGrasse, a quien le interese se lo puedo mandar, quien es un astrofísico que me encanta, porque tiene mucha pasión con lo que hace y me parece que la ciencia puede ser súper espiritual, explicada bien. Neil deGrasse nos dice que los átomos de los que nosotros estamos compuestos están en el universo. Es decir, que de lo que está compuesta nuestras células es rastreable en el universo y que si tú te das realmente cuenta de esto, no tendrán ganas de agarrar a alguien por la calle y decirle, pero te das cuenta de que estamos hechos de materia estelar, de polvo de estrellas, ¿no? Que suena muy poético, pero es científico. Y fíjate, el otro día vi una noticia sobre los fotones de energía que por primera vez en la historia parece ser que los podemos ver en una especie de holograma. Holograma, fíjate que significa como gráfico del todo, que esto me recuerda mucho a la teoría del todo que intentan ahora elucubrar los científicos, ¿no? Que tiene mucho que ver con este concepto de unidad de yoga. Por fin se ha visto cómo es una partícula de luz. Las partículas de luz se llaman fotones. Y si lo veis es increíble, es precioso. Tienen como una forma de cruz ochavada que es, para quien sepa un poco del tema, es la cruz de Malta o la cruz que usaban los templarios. Qué curioso que los templarios tenían esta cruz como emblema, que es exactamente igual que un fotón, y encima los templarios, que esto no lo dije en la conferencia pasada, se me pasó, pero a mí siempre me ha interesado mucho porque además la cruz significa los 8 pasos. O sea, los templarios tenían sus 8 pasos. No os voy a decir ahora cuáles son, pero tenían un juramento con sus 8 pasos. Y bueno, yo creo que ellos también sabían esto, ¿no? De que como la energía no se crea ni se destruye, y esto es la primera ley de la termodinámica, ellos lo aplicaban también en forma mística para ahorro de energía para convertirse en seres sabios, que eso también es lo que perseguimos en yoga. Quiero ahora poneros... bueno, quería también deciros una cosa que tiene para mí mucho que ver con esto de que sentirte cansado, que son los ladrones de energía. Los ladrones de energía son aquellas cosas que nos hacen perderla, que ya hemos dicho que es los malos pensamientos, la digestión, etc. Y uno de ellos, para mí, uno que yo añadiría, que es como del siglo XXI, se llama teléfono. ¿Vale? Con el WhatsApp, el Facebook, el Instagram y todo eso perdemos muchísima energía. Cuando lleguemos a casa y nos ponemos una serie de Netflix que es insulsa o incluso te deja con mal rollo. Cuando cotilleas, ¿sabes? Hay muchísimas formas de que tu energía se está disipando de una forma absurda. Y quiero que veáis que cuando estamos en esa onda, lo que estamos haciendo es actuar desde el cerebro reptiliano, desde esa forma como de vivir, como más que sobrevivir, más que vivir. Y la naturaleza es parte de la naturaleza, porque la naturaleza lo que hace es, energías raudales. Cuando llega la primavera, venga, voy a soltar semillas a raudales y da igual todo lo que se desperdicie, porque lo que importa es la supervivencia, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un propósito superior, una meta, como antes ha dicho Mafe, ¿no? Que tú tienes una meta, tú tienes que ponerle ahí mucha energía, entonces tienes que eliminar todo lo superficial. Y al hilo de eso, os voy a poner un vídeo de unos cursos que yo hago desde hace 6 años, que siguen el camino de Gurdjieff o el cuarto camino, para quien os suene. El vídeo es muy cortito, dura 2 minutos y os lo voy a poner con subtítulos en castellano porque son en inglés. Y si os gusta, pues luego me pedís el link y os lo mando. Le voy a dar a compartir pantalla. A ver si encuentro el vídeo. Perdonad que pensaba que lo tenía abierto y he cerrado la pestaña, entonces tengo que buscarlo, pero lo encuentro ahora en un segundín.
Aquí está. Ya veis que en el canal tienen muchos vídeos. Son súper cortos y cada uno de ellos es un paquetazo de energía que flipas. Así que os recomiendo mucho este canal. Un segundo, que no soy yo muy hábil en esto de compartir pantalla, entonces no lo tengo preparado. Español. Vale, bueno, estad atentos porque es súper, súper intenso. O sea, dura 2 minutos, pero te da la pila de información. The more shoots, the more flowers. The more flowers, the more fruit. The more fruit, the more seed. And the more seed, the more likely will the vine perpetuate itself. Production is so large that the smallest odds suffice for achieving this end. The same holds true throughout nature. Plants yield abundant pollen and flower. Animals yield abundant sperm and egg, all in an ongoing bid to perpetuate their species. Nature, we could say, perpetuates itself through huge, calculated ways. Farming introduces new aims to nature beyond physical survival, the perpetuation of the species. The farmer of grape wants to create wine, which unchecked growth is no longer a virtue. Vine's wild tendency to spread actually impacts the vitality of as well as hinders its handling. To increase quality, the farmer must curb quantity. He must stop waste. Human beings are the same. Parts of centers we observe during February operate on huge levels of waste. Every day, our cooling center wastes energy on unnecessary movement, fidgeting, haste, multitasking, and tension of the muscle. Our intellectual center wastes energy on imagination, daydreaming, fantasizing, and magnifying insignificant problems. Our emotional center wastes energy on nervousness, irritability, bad moods, gossip, chatter, unpleasant emotions. If we don't have an aim to acquire self-knowledge, establish self-government, or increase our consciousness, then these leaks are inconsequential. They represent the norm, and despite impairing our functioning, they leave enough energy to fulfill the obligations of daily life. But if we aim to become more conscious, we are forced to study our leaks and plug them the way a farmer prunes his vine. This is our labor for March. By nature, Bueno. Pues ya veis un poquito la metáfora que hace con la naturaleza y como un agricultor que quiere producir vino tiene que reducir la cantidad para obtener calidad. Y esto es un poco lo que queremos hacer. También piensa que un llama te lleva al otro y esto ya sería como una especie de antesala al siguiente llama, que es aparigraja, que es el desapego y al final como quedarte solo con lo esencial. Y bueno, ya para concluir, me gustaría hablar también de lo que es la práctica de asanas, por qué hacemos la práctica de asanas y qué tiene que ver esto con Brahmacharya. Pues la práctica de asana también debería de ser un ahorro de energía, no deberías de acabar agotado. Si acabas agotado es que algo pasa, sobre todo lo que pasará es que estás respirando muy mal. Recuerda que en lo que más energía gastamos es en respirar. También te puede pasar en la práctica de asana que estés despistado, que tu mente no esté centrada. Te puede pasar que estés haciendo más de lo que debes. Pero principalmente es la respiración no engaña. Entonces la forma de ahorrar energía es con la respiración. Recuerdo que hubo una pregunta de Teresa, que quizás ahora Mafe, si queda un poco de tiempo para ti, puedes recordar, que yo no me acuerdo muy bien cómo era la pregunta de Tere de la respiración, pero me viene ahora esto, ¿no? Que cuando tu respiración es muy entrecortada te vas a cansar muchísimo más. Y en la práctica, fíjate, una frase dijo mi profesor una vez, que decía, tan malo es hacer más cuando no debes pasarte, como hacer menos cuando debes. Entonces, esto otra vez nos está llevando al tema de la moderación, de que debes de hacer la práctica justa, ni hacer menos por ser perezoso, porque eso te quita energía, aunque tú te creas que no, y tan mal, y hacer más y pasarte cuando no debes y acabas reventado, ¿no? Entonces, bueno,
de todos modos, más vale hacer poco y de calidad que hacer un montón de práctica y o sea, mucha cantidad y sin calidad. Y bueno, ya por último, quedándonos con el tema este de hemos vuelto al cuerpo otra vez, quiero recordar lo que ha dicho Mafe acerca del cuerpo como instrumento, ¿vale? Nos vamos a quedar con ese concepto de instrumento, y un médico que me gusta muchísimo, que se llama Jorge Carvajal, dice que te imagines tu cuerpo como si fuera un instrumento de música, por ejemplo, un violín, y que tu labor es templar, fíjate la palabra templar, de templanza, templar ese instrumento que es el cuerpo para que el alma dé la nota. Y esta me parece una definición muy bonita de lo que debería de ser la práctica de asanas. Y bueno, también decir que el uso del cuerpo para calmar la mente y para ahorrar energía es muy claro, porque como decía otro médico que también me encanta, que se llama Carmelo Vizcarra, él decía, cuando el cuerpo se cansa, la mente descansa. Y hasta aquí mi parte de la exposición. Si quieres añadir algo más, Mafe, o comentar algo. Ay, reiníciate tú el audio, please. Siempre que nos pasa esto, que Cris, yo no entiendo por qué nos pasa. Ay, mi amor, gracias. Me acuerdo una cosita que dijiste tú la otra vez, y por eso te voy a citar a ti, porque me parece muy bonita, que es más, se me quedó aquí, porque es más, las preguntas, déjame ver, ahorita le echo memoria, pero me acuerdo porque me quedé mucho con eso, que es algo que justamente una de mis alumnas también después me recalcó, que yo también pasé por encima, pero me encanta que tú justamente también en tu otra exposición dijiste corrígeme, pero habías dicho que algún profesor te había mencionado esa imagen tan bonita de que uno tiene, en forma metafórica, me la adopté yo, que uno tiene una cantidad de palabras antes de morir, y que eso es algo muy bonito, porque también me conecta con algo que decía Krishna, que en el Hatha Yoga Pradipika está escrito que una de las cosas que uno tiene que hacer, el Hatha Yoga Pradipika suena incluso más mandatario que los Yoga Sutras, pero ahí sí dice el silencio, dice limita tus relaciones sociales, lo dice así tal cual, en el Hatha Yoga Pradipika es que ni siquiera, es como fase 1 de la cuarentena, igualito, limita las relaciones así tal cual, y lo dice muy así porque también te lo dice con ese mismo concepto. No nos damos cuenta de que las palabras es también, yo creo que diría el número 4 de todo lo que dijo Cris, de ladrones de energía, porque hablamos más de lo que escuchamos. 2 orejas, una boca, usarla en proporción. Y yo creo que allí, chicos, el tema del silencio también va muy, muy, muy de la mano con la moderación, y es algo que no nos damos cuenta. Entonces, claro, silencio de mente nos cuesta un montón, pero silencio de palabras ya en sí es algo bastante complicado. Entonces, eso, Cris, me parece muy bonito porque lo tenía anotado súper grande, que lo habías mencionado la vez pasada, y me parece muy bonito meterlo aquí también. Sí, gracias, Mafe. Sí, me he dado cuenta de que es lo único que me he dejado en el tintero, y qué bien que te hayas acordado, porque además antes he mencionado que Brahmacharya, digamos que ya te pone como la antesala para Parigraha, para ese desapego, donde prima la calidad en vez de la cantidad, y es que también nos podemos extraer algo del anterior, bueno, sí, de los 2 anteriores, ¿no? De Satya, por ejemplo, con el tema de las palabras. Porque en la conferencia de Satya, de la honestidad, hablamos, o sea, leímos un texto que para mí es muy explícito, que te dice cuándo callar y cuándo hablar, y haciendo como una especie de oda al silencio. Y la anécdota esta que me contó este profesor, que él no sabe dónde lo leyó, es que venimos a esta vida con una serie de palabras limitadas, y que cuando hemos proferido, hemos pronunciado todas esas palabras, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, pues nos morimos. Y por cierto, mi amiga Teresa me recordó que también hay una metáfora parecida con la respiración, que venimos a este mundo como con un número de respiraciones limitadas. Qué bonito. Es que creo que Terry había comentado algo así. Creo que ella no hizo una pregunta, sino creo que hizo un aporte de la respiración. No me acuerdo mucho, pero hablaba también del balance, que uno no estaba ni hiperventilando ni con una respiración muy lenta. Creo que había hablado un poco del balance como metáfora. Creo que fue más o menos algo así la intervención. Y de las intervenciones, amor, el tantra, que ya lo tocaste tú bastante bien, entonces creo que no redundemos allí, pero también estuvo el tema del tantra, chicos, que está ahí abierto por si alguno quiere buscar también información adicional, que fue un tema interesante porque es una respuesta bonita también al Brahmacharya, o que va muy de la mano también. Hablamos un poquito de lo que dijo Tere de la respiración. Recuerdo que Elena hizo una intervención muy bonita de la práctica con Iyengar, que Iyengar además
como ya sabrán, por la práctica de yoga y Iyengar es mucho de alienación, no, perdón, ese es marxista, de alineación, y de alineación, él lo relaciona mucho en su libro de Árbol de la Vida con ecuanimidad. Entonces Iyengar es es un libro muy bonito, en su libro de Árbol de la Vida, creo que es el que citaba Elena, que va muy de la mano con todo eso, aparte él interpreta los llamas, ligándonos mucho a la práctica de asana de una manera muy sutil y muy linda, que también está allí como recomendación. Y recuerdo que una de las últimas dudas que también nos hicieron, que esta vez hubo 4 intervenciones, fue Ana, que si no me equivoco, ella preguntaba un poco el tema de que si estas limitaciones eran diferentes para cada uno, entonces conversamos que claro, que una vez más que la práctica de yoga te invita, ya sabemos que no es fe ciega y las cosas son así, sino te invita a la experiencia, que todas estas limitaciones es cuestión de que uno vea cuál es su moderación, porque todos somos distintos, sino empezar poco. Es más, eso lo dice la Swami de una manera muy bonita, Swami Kurananda, porque él decía, es como si uno tratara de crear una limitación en la comida, cada uno come una ración distinta, lo importante es que una vez sepas cuál es la ración, cómetelo completo, es ir explorando directamente cuál es tu ración en función de la moderación o de todo eso. Eso creo que era la cuestión de limitación, que es algo que también se nos puede aprender el fosforito de, ¿qué es moderación realmente? La cuestión es probar y nosotros mismos vamos a saber cuál es la moderación o no, en función de todo lo que ha dicho Chris también del cansancio, lo vamos a saber, lo vamos a sentir, y ahí vamos un poquito trazando también el camino. Muy bien. Bueno, pues concluimos aquí. Si quieres, cantamos un Om juntas. Me parece muy bonito. Por poner un punto y un final. Cerramos los ojos. Gracias, Mafe. Gracias, mi amor. Gracias. Ay, No hace falta que finalice, ¿no? Luego se puede cortar esto. se corta, no, claro, porque mi amor, lo hicimos. Igual, no sentí que a ti te salió mejor, yo sentí que me salió medio chucuto, pero bueno, se llega a la idea. ¿Que te salió qué?